Sabemos que cada uno de nosotros nos identificamos con esa historia, ¿no? Pero, ¿qué es lo más que qué es lo más que te ministró, ¿no? De esta historia, que tú la puedes comparar, ¿verdad? Con tu testimonio de vida. Gloria al Señor, ¿verdad? Y algo que yo puedo decir y estoy más que seguro y con toda confianza y sinceridad le digo a todos aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Que el Señor, el Dios Todopoderoso es real. Eso Es es. tan real como el aire que nosotros respiramos. Gloria a Es tan Dios. real como el agua que nos sacia la sed. Eso es. ¿Ves? Ese Dios que nosotros le servimos es tan real como aquel Dios, gloria a ese Señor, que libertó a aquellos 3 hombres Eso es. allá en el libro de Daniel, gloria a ese Señor, en el capítulo 3. Eso es. A Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ese Dios que nosotros le servimos y que nosotros hemos buscado el rostro, hemos sentido tanto la presencia que sabemos que es tan real como esta condición en aquel entonces, ¿verdad? Mientras Nabucodonosor, el rey en aquel entonces, ¿verdad? Le da con construir una estatua. Así es. Y el altivez ya había llegado hasta este rey, gloria a ese Señor, donde él pensó que él era un Dios, Ujú. ¿verdad? Así es. Y estas cosas suceden muchas veces en nuestra vida. Nosotros no nos damos cuenta de que nosotros muchas veces hacemos como ese rey, gloria a ese Señor, que ponemos delante de nosotros y no tenemos que hacer literalmente una estatua que sobrepase la medida de la estatua de la libertad, ¿verdad? Eso es. Cuando yo lo estoy hablando de este ámbito, lo estoy hablando del ámbito espiritual, muchas veces Eso nosotros es. construimos y permitimos construir en nuestra vida cosas que nos pueden apartar y nos pueden alejar de la realidad de lo que Dios quiere para usted y para mí, Así que es. es vida, vida en abundancia, quiere paz, quiere cambiar nuestro lamento en baile, quiere hacer maravillas con nuestra vida, Eso es. quiere cambiar todo lo que es negativo por algo positivo, ¿verdad? Amén. Hermano Luis, y nosotros en la creencia de aquel que nos llama y en la búsqueda de aquel que murió, intercedió por nosotros, intercede por nosotros Eso es. en la cruz del Calvario, Él dejó todo, ¿verdad? Para que usted y yo hoy seamos injertados en el pueblo del Señor. Poderoso. Donde no estábamos incluidos, ¿verdad? Así es. Donde no estábamos llamados a ser el pueblo escogido por Dios, que fueron los judíos en aquel entonces. Pero Así el es. Señor dijo, yo voy por la humanidad, Gloria a Dios. porque yo sé que entre medio de toda esta humanidad que está, va a haber un remanente que me va a ser fiel y que va a buscar el rostro de Dios como debe de ser. Eso es. Y eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros en cada instante. Desde el comienzo del llamado del Señor hacia mi vida, fue que yo pudiera redimir mi alma, mi ser, mi espíritu, todo lo que soy con el Dios de los cielos, hermano Luis. Gloria a Dios. Eso fue lo que Dios y la base, el fundamento del llamado del Señor Jesucristo. No fue tan solo que se redimiera la relación de mi esposa y mi familia, gloria al Señor, sino que mi alma, mi ser y todo lo que yo soy fuera salvo por la gracia de la misericordia del Señor. Eso El es. proceso de redimir mi familia y mi hogar fue el principio Eso de es. la salvación de mi alma, gloria a ese Señor. Gloria a Dios. Pero para esto, como bien tú estabas diciendo, hermano Luis, tengo que activar mi fe Eso es. y escuchar la voz de Dios. Amén. Y no tan solo activar mi fe y escuchar la voz de Dios, tengo que actuar a favor de eso. Y como yo actúo a favor de eso, pues lógicamente tengo que buscar y reconocer quién es Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues escudriñando la palabra, hermano. Amén. Eso es. Buscando al Señor, buscando el rostro de Dios. Gloria a ese Señor. Estuve hablando en un momento atrás acerca de lo que es Daniel, el libro de Daniel, capítulo 3. Y en un instante el Señor, mientras estaba estudiando, gloria a ese Señor, me lleva un tema donde me dice rescatado, ¿verdad que sí? Y rescatado es aquel ser que está pasando por un peligro, gloria a ese Señor, y es sacado de ese peligro, ¿verdad? Y es librado, es auxiliado, ¿verdad? Por algo o por alguien, gloria a ese Señor. En el momento que yo fui rescatado, fue librado por alguien poderoso, alguien que nadie más iba a hacer lo que Él hizo. Gloria a ese Señor. De un día para otro, gloria a ese Señor, cambió todo mi ser, mi pensamiento, mi Gloria forma al de Señor. expresarme, mi forma de vestir, gloria a ese Señor. Todo lo que yo era, gloria a ese Señor, ya hoy no soy, gloria a ese Señor. Eso es. Y yo estuve analizando y pensando, hermano Luis,
gloria a ese Señor, y en algún momento la humanidad decía, ay, yo me arrepiento, gloria a ese Señor, de lo que yo hice en el pasado, pero el Señor me dice, ¿por qué tú te arrepientes si ya todos tus pecados fueron perdonados y fueron olvidados? Alabado sea el Señor. O sea, hermano, amigo, gloria a ese Señor que me está escuchando, cuando Dios perdona, Él se olvida de todo lo que usted y yo hicimos en el pasado, ya eso ya es obsoleto para Dios, alabado sea el Señor. Lo que importa es desde el momento que usted y yo comenzamos a buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Y dentro de este proceso de Daniel y los amigos de Daniel, alabado sea el Señor, que fueron los que pasaron este proceso en este capítulo, gloria sea el Señor, Sadrach, Mesach y Abednego, gloria sea el Señor, estos nombres fueron expuestos y puestos por el mundo, gloria sea el Señor. Le cambiaron el nombre real, ¿verdad? Trataron de cambiar su identidad. De cambiar su identidad, porque la identidad real era, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, gloria sea el Señor. Estos tres nombres eran los nombres reales de estos tres hombres, pero el mundo siempre va a querer ofrecerte un nuevo nombre donde dicen, este es el que te va a poner en la fama, este es el que te va a poner en el lugar correcto, gloria sea el Señor. Si te dejas llevar por este apodo, pues por este apodo tú vas a tener un cargo, gloria sea el Señor, porque vemos y entendemos lo que conocemos la palabra y lo que sucede en este entonces, hermano Luis. Ellos fueron llevados delante del rey, gloria sea el Señor, y se le fue a exponer un puesto importante en el gobierno de este reinado, gloria sea el Señor. Sí, ellos le ofrecen, inclusive, ellos estuvieron en un puesto en el gobierno. Así mismo. O sea, lo poderoso de esta historia es que, número uno, ellos trataron de cambiarle su identidad, en otras palabras, cuando... Es que, hermano, cuando tú estás parado sobre la roca y cuando tú tienes una identidad genuina, te podrán poner apodos, te podrán cambiar el nombre, te podrán llamar, ¿verdad? Como la gente quiera llamar a uno, pero cuando tú sabes quién tú eres, así mismo es. Y cuando tú sabes en quién tú crees, eso es lo poderoso, Luis. Ahí es que quería llegar, hermano Luis. Gloria sea al Señor, porque estos hombres, a pesar de que le cambiaron el nombre, gloria sea al Señor, a pesar que el mundo quiso ponerle otro nombre, gloria sea al Señor, por el significado de sus nombres propios, gloria sea al Señor, porque el significado de sus nombres propios era contrario a los dioses que ellos estaban venerando y querían venerar, gloria sea al Señor. Pero en este entonces, ¿verdad? Gloria sea al Señor, aun cuando el mundo le cambió el nombre a estos hombres, gloria sea al Señor, el que permitió que ellos fueran rescatados de este momento, que vamos a dar más adelante cuál es el acontecimiento, gloria a ese Señor, muchos lo sabrán, gloria a ese Señor, pero para los que no lo saben, hermano Luis, gloria a ese Señor, es importante entender que nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, gloria a ese Señor, delante del Dios Altísimo, debe de ser genuino, gloria a ese Señor, y ellos no permitieron que por ningún motivo, gloria a ese Señor, aún cambiándole el nombre, fuera contaminado, gloria a ese Señor, su creencia en el Dios vivo y verdadero, gloria a ese Señor. Qué poderoso, porque mira, muchas veces hay personas que cambian su identidad o su primogenitura por un plato de lentejas. La famosa historia de Saúl y su hermano Jacob luchando por su primogenitura, pues al Esaú no tener una identidad. Y mire qué poderoso es esto, hermano, y esto el Espíritu Santo nos está llevando hacia allá. Así es que Esaú era un guerrero. Así es. ¿Sabe? La esperanza de su familia era Esaú. Y Jacob luchó por esa bendición, pero no tan solo eso, sino que él dice, espérate, yo tengo que hacer algo. Porque aunque mi hermano menosprecie la primogenitura, yo quiero honrarla. Amén. Y siempre van a haber personas que van a honrar la palabra de Dios. Siempre van a haber personas que van a honrar a Dios. Amén. Siempre van a haber personas, ¿verdad?, que van a respetar a Dios. Amén. Y yo me imagino que en esa familia Jacob veía, espérate, o sea, la actitud y en la forma en que Saúl, ¿verdad?, trabajaba o vivía, yo me imagino que él decía, no está honrando a Dios. ¿Sabe? Yo necesito, número uno, ganarme esa bendición y número dos, honrar a Dios. Okay. Cuando vamos a la historia, ¿verdad?, que nuestro hermano Luis Rosado está tocando, se encuentra en Daniel capítulo 3, vemos algo poderoso porque el enemigo es bien astuto. Así es. O sea, la palabra dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Y aunque nosotros sabemos que el enemigo al lado de Dios no es nada, es diminutivo,
Pero nosotros tenemos que saber que nosotros diariamente estamos guerreando, estamos batallando contra las artimañas del enemigo, ¿verdad? Contra los dardos que él nos tira a cada uno de nosotros, ¿no? Solamente la oración, solamente el ayuno, solamente la lectura de la palabra son las cosas que pueden, ¿verdad? Detener esos dardos del enemigo. Así es. Mira cómo el enemigo trató de doblegar o trató de que su identidad de ellos fuera de alguna manera u otra tapada o opacada. Le ofrecen puestos. Así mismo. Y hoy en día muchas veces nosotros perdemos bendiciones de Dios porque queremos aceptar cosas que Dios no quiere que nosotros aceptemos. Por un puesto mayor, hermano. Así mismo es. Por un puesto mayor. Así mismo es. Hay cosas en nuestra vida y hay cosas que el enemigo va a ofrecer. Y esto es bíblico. ¿Sabe? Cuando Jesús sale, gloria al Señor, del ayuno, así mismo, que fue dirigido por el Espíritu, porque muchas veces, y eso estamos hablando anterior, ¿verdad?, a esta transmisión. Muchas veces hay procesos en nuestra vida que algunas veces pensamos que es el mismo enemigo que la está provocando, y hay ciertas ocasiones en nuestra vida que es el mismo Dios permitiendo muchas cosas en nuestra vida para protegernos de algo. Amén, así mismo es, hermano, gloria al Señor. Lo vamos a entender después. En el momento no lo vamos a entender, es después. Es en el proceso, es en el proceso. Es en el proceso. Así mismo, hermano, gloria al Señor. Y entonces vemos que estos hermanos y estos hombres del Señor, alabados el Señor, nunca perdieron su identidad real, gloria al Señor. Y ellos fueron reales, gloria al Señor, delante de aquellos que les rodeaban y querían cambiar aún lo que ellos eran, gloria al Señor. Ellos no permitieron que por ningún motivo, ni por ninguna circunstancia, ni aún el mismo rey, gloria al Señor, cambiara su identidad real, gloria al Señor. Aún desde el comienzo, ¿verdad? Como bien sabemos, gloria al Señor, ellos no se quisieron contaminar ni aún con los alimentos del rey. Así es. Gloria al Señor, no quisieron sentarse a la mesa de los banquetes que el rey recibía, porque ellos sabían que se iban a contaminar, gloria al Señor. Mire el cuidado que usted y yo como creyentes tenemos que tener en nuestra vida. El cuidado, gloria al Señor, de lo que tú estás diciendo, mi hermano Luis. Gloria al Señor, de que no nos ofrezcan algo y nos ayude ese algo que nos están ofreciendo, que hay cosas que nos parecen lícitas, pero su fin es de perdición. Así es. Gloria al Señor, eso está escrito, gloria al Señor. Y si nosotros no tenemos la identidad correcta y nosotros mismos no nos conocemos a quién en realidad estamos creyendo, hermano, fallamos a Dios. Le podemos fallar a Dios, gloria al Señor, porque nos dejamos llevar por lo que deleita nuestros ojos, por lo que llena nuestra vida, gloria al Señor. Y lo que llena la vida del ser humano en muchos momentos es el deleite de lo que te ofrece el mundo, gloria al Señor. Por tanto, hermano, amigo, gloria al Señor que nos está escuchando, yo te vuelvo y te repito y te recalco, gloria al Señor, cuida, gloria al Señor, lo que Dios quiere para con tu vida, gloria al Señor. No pierdas el enfoque de lo que Dios quiere para contigo, gloria al Señor, que es verdad, que es realidad, gloria al Señor, que no es que no te pierdas, es que procedas al arrepentimiento, es que procedas a la verdad, gloria al Señor, que se llama Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, que con denuedo nosotros podamos decir, hermano Luis, donde quiera que nos paremos, yo le sirvo un Dios real. Amén. Gloria al Señor. Y que cuando yo me encuentre en la circunstancia en la cual se van a encontrar y se encontraron en aquel entonces los amigos de Daniel, gloria al Señor, yo pueda decir, aunque no me libres, Señor, gloria al Señor, yo estoy dispuesto a creerte y a decir, tú eres mi Dios, alabado sea el Señor. Y eso fueron las palabras y ese fue el pensamiento que estuvieron delante de aquellos tres varones, gloria al Señor. En ningún momento, ni aún sabiendo que podían perder su vida, gloria al Señor, ni aún sabiendo que le estaban recibiendo una amenaza, gloria al Señor, aún con su vida, ellos nunca dijeron, no, yo voy a negar a Dios. Voy a seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Qué poderoso, ¿no? Porque qué bueno es alabar al Señor. Hay un corito que dice qué bueno es alabar al Señor cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien. Así mismo. Es fácil serle fiel a Dios cuando todo va bien. Así mismo. Lo difícil es serle fiel cuando todo va mal. En el proceso. En el proceso. Porque es que muchas veces nosotros no podemos vender un evangelio que es color de rosa. No. Sabemos que el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que es verdad que en esta semana se está honrando verdad ese poderoso acto, ¿no? El acto más importante que ha habido en el mundo. Gloria a Dios. Pero
es interesante porque muchas veces pensamos en ciertas situaciones, pero cuando Dios está en el asunto, Así es. cuando Dios es el que está trabajando contigo, las cosas posiblemente no te saldrán como nosotros esperamos. Porque en muchas ocasiones, hermano Luis, la voluntad del Señor no muchas veces es nuestra voluntad. Así mismo, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que hablar claro, ¿no? Ahora, lo que sí yo te puedo asegurar de este evangelio poderoso, querido hermano, es que la victoria siempre va a estar segura. Amén, amén, hermano. Y vemos, ¿verdad? Y entendemos. La palabra nos respalda en todo lo que estamos hablando, gloria a ese Señor, y por ella estamos hablando, gloria a ese Señor. Pero nosotros como creyentes tenemos que entender que, bien dijo el hermano Luis, gloria a ese Señor, que no todo va a ser color de rosa. Amén. Pero algo sí sabemos, gloria a ese Señor, y entendemos que el Señor dijo, confiad. Eso es. Yo he vencido al mundo, gloria a ese Señor. No importa el problema que tú estés pasando, yo voy a estar contigo. Amén. Que va a ser difícil el proceso, que va a ser difícil en momentos indicados, va a ser desesperante. Así pero es. Algo te estoy diciendo, dice el Señor, es que voy a estar contigo. No importa la batalla, no importa la lucha, la enfermedad, la condición, gloria a ese Señor, en la cual tú te encuentres, alabado sea el Señor. El Señor está dispuesto a bendecirte y a rescatarte, gloria a ese Señor. Porque el tema para esta noche, yo le quise poner como tema rescatado, gloria a ese Señor. Así y rescatado de ese mundo, gloria a ese Señor, fui yo, alabado sea el Señor. Y por tanto, yo tengo que declarar con denuedo, con confianza, con alegría, con regocijo, de que fui rescatado de ese horno que el enemigo quiso encenderlo mucho más fuerte en el momento que yo dije, voy a aceptar al Señor, voy a vivir la vida para Dios, alabado sea el Señor. Eso es. Y muchas veces cuando queremos salir, ¿verdad?, de nuestras situaciones o de los procesos que están pasando, no es que la cosa va a bajar, es que algunas veces se va a calentar siete veces más. Porque muchas veces podemos mirar hacia un lado y ver, pero espérate, es que el proceso de este hermano no fue así. Así es. Porque es que nosotros los seres humanos tendemos muchas veces a comparar ciertos procesos. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que cada uno de nuestros procesos y cada uno de nuestras situaciones son diferentes. Es diferente. Dios va trabajando con cada persona de diferente manera. Amén. Y muchas veces cuando pensamos que todo se está acabando es cuando se está calentando 7 veces más el asunto. Es cuando la situación se está empeorando. Y muchas veces pensamos rendirnos cuando no vemos una solución, no vemos una salida. Así cuando vemos que todo va contrario, cuando vemos que, oye, esta situación no se está arreglando, se está empeorando más. El mundo, hermano Luis y queridos hermanos que nos están viendo, el mundo siempre se puede dejar llevar por cómo la situación está pasando y el mundo siempre se dirige y dice, espérate, si esta situación se está empeorando, quiere decir que este no es el camino. Pero en el camino de Dios, en el camino del reino de los cielos, cuando la cosa se esté empeorando en nuestros procesos de vida, es ahí donde Dios tiene una salida para cada una de nuestras situaciones. Más eterno peso de gloria, gloria a ese Señor. Más eterno peso de gloria a favor de nosotros en el momento del proceso duro, gloria a ese Señor. Por tanto, cuando nosotros le servimos al Señor y buscamos el rostro de Dios, como bien estuviste hablando, hermano Luis, gloria a ese Señor, ahí es que va a empezar la batalla real. La batalla espiritual comienza a actuar en el momento que nosotros buscamos el rostro de Dios. Pero algo que tenemos que hacer y aprender a hacer, como hicieron estos 3 hombres, gloria a ese Señor, en el proceso, que no se dejaron amedrentar por lo que el rey le había hecho, por las amenazas del enemigo. Sí, porque cuando tú aceptas dar el paso y cuando se está cumpliendo esa promesa que Dios le habló a tu esposa, es ahí donde muchas veces nosotros decimos, espérate, yo voy a donde el Señor, pero muchas veces la batalla o el horno se calienta. Así es. 7 veces más. Ahí es el proceso, hermano. Ahí ese es el proceso. El proceso es que el enemigo, cuando ve que se te está arrebatando de sus manos, alabado sea el Señor, él va a decir, espérate, que este es mío, yo los quiero para mí, alabado sea el Señor. Y el enemigo de las almas no va a dormir. En ese instante que usted y yo aceptamos a Jesucristo como Salvador, en ese mismo instante es que el enemigo va a decir,
Ahora es que necesito que se encienda ese horno 7 veces más. A ver si este hombre va a tener la misma respuesta. Para que se rinda. Así mismo es. A ver si va a seguir con la misma cosa de que va a seguir sirviéndole y adorando al Señor. Pues vamos a encender el horno más fuerte, gloria a ese Señor. Esa fue la excusa que utilizó el rey para ver si ellos se amedrentaban y decían, espérate que va a estar 7 veces más. Va a ser difícil el proceso. El proceso va a ser difícil. Pero algo que sabemos, hermano, y nosotros como creyentes entendemos, que el oro, gloria a ese Señor, tiene que ser procesado para ser refinado, gloria a ese Señor, para que tenga su mayoría de quilate y su mejor calidad. El oro tiene que ser expuesto a su máximo calentadura en el fuego, gloria a ese Señor. Y eso es lo que va a quitar lo impuro, lo que no sirve del oro va a ser quitado. ¿Por qué? Por el fuego, gloria a ese Señor. Y el fuego es el que va a permitir que usted y yo, gloria a ese Señor, recibamos más quilates delante de la presencia del Señor. Recibamos más eterno peso de gloria, gloria a ese Señor. Ahí es cuando Dios dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Ahí es cuando el Señor nos dice, en medio de tu debilidad, bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar. En medio de esa debilidad que tú tienes, sabemos, entendemos, somos seres humanos, alabado sea el Señor, que tenemos nuestras debilidades y nuestras fallas, que lloramos, que reímos, que pasamos procesos, que perdemos seres queridos, que tantos procesos que nos hacen y nos agobian en el diario vivir, que las embrollas, que tantas cosas, hermano, que son el tipo de horno, el tipo de fuego que se está añadiendo al proceso de usted y yo decir, vamos a ser rescatados por la mano de Dios o me rindo delante del Rey. Gloria a ese Señor y me doblego a lo que el Rey está diciendo que yo tengo que hacer. Exacto. Ahí es que tenemos que nosotros analizar y pensar. Si me doblego delante del Rey, mi fin va a ser de perdición. Amén. Pero si yo digo, no me voy a doblegar, aunque el diablo diga, lo voy a encender 7 veces más de lo que está encendido. Cuando yo digo en este proceso, no me voy a doblegar delante de ti, Rey, gloria a ese Señor, ahí es que vamos a recibir el eterno peso de gloria y vamos a recibir el rescate que tanto necesitamos en el momento del proceso, hermano. Eso es. Lo poderoso de todo esto es que en cada proceso, ¿verdad? En cada situación, y cuando esta historia, ¿verdad?, nos revela y nos ilustra, ¿no?, es que en medio de esa situación, y a pesar de que ellos dijeron, mira, aunque Dios no me libre, así mismo, aunque lo que yo creo no me salve de esta, yo sé que Él lo va a hacer. Así mismo es. La aseguranza que ellos tenían de a dónde ellos iban a ir si morían. Porque esta es la situación. Ellos tenían la fe de que Dios los iba a librar de eso. Pero ellos decían, pero si no, con todo y eso yo lo voy a seguir adorando. ¿Y dónde estaba su seguridad, hermano Luis? Eso es. Su seguridad estaba en el Dios Altísimo, alabado sea el Señor. Su seguridad estaba en el Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una relación genuina con el Dios Altísimo. Ellos en ningún momento permitieron contaminar su ser. Gloria sea el Señor, al Dios que ellos le habían creído y en el cual fueron enseñados y doctrinados. Eso es. Gloria sea el Señor. Cuando usted y yo somos doctrinados con la palabra real, con el verdadero evangelio, hermano, no hay diablo, no hay enemigo que pueda destruir nuestra vida, alabado sea el Señor. Nos va a atacar con fuerza, nos va a atacar con violencia, nos van a empujar, alabado sea el Señor, pero algo sí sé y estoy seguro, que vamos a tener el socorro, vamos a ser rescatados en el momento del proceso, gloria sea el Señor. Tenemos que aprender a decir, como dijo aquel grupo en el capítulo 3 del libro de Daniel, versículo 18, dijo, y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a ese Señor. No importa, Rey, que tú digas lo que tú digas. Yo voy a seguir creyéndole al Dios que me llamó, al Dios que ha, gloria a ese Señor, sido mi sostén desde el momento en que nací. Porque usted y yo, gloria a ese Señor, tenemos que entender que aunque yo en el proceso anterior no estuve sirviéndole al Señor y no conocía del Evangelio, desde el momento que yo llegué a este mundo, gloria a ese Señor, fue por la gracia y la misericordia de Dios. Desde ese instante ya yo estaba escogido para este tiempo, la voz del Señor. Y hoy yo puedo decir, Dios, gracias, porque el tiempo que llegó pude escuchar tu voz. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Y pude decir, gloria a ese Señor, me rescataste. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Así es. Quiero hacerte esta pregunta. Cuando estábamos dialogando, ¿no? Cuando estábamos hablando, estábamos planeando, ¿verdad?, lo de esta noche, cuando
tocaste el tema de Daniel capítulo 3, yo dije, esta pregunta yo tengo que hacérsela. Sabemos que cada uno de nosotros nos identificamos con esa historia, ¿no? Pero, ¿qué es lo más que te ministró, ¿no? De esta historia, que tú la puedes comparar, ¿verdad? Con tu testimonio de vida. Gloria al Señor, ¿verdad? Y como muchos otros pasajes bíblicos, gloria a ese Señor, yo los hago míos y me quiero identificar con ellos, porque eso es lo que me ayuda a mí a entender que el Dios verdadero está a mi favor. Gloria a ese Señor. Y este proceso, ¿verdad? De la prueba, de la lucha, es un proceso del cual yo tuve que pasar. Gloria a ese Señor, para hoy mantenerme donde estoy. Gloria a ese Señor, por la gracia y la misericordia de Dios. Por tanto, yo tengo que decir a toda voz, gloria a ese Señor, yo fui rescatado de ese horno de fuego. Y yo me identifico que yo estuve paseándome dentro de aquel horno de fuego, gloria a ese Señor, aquel horno que me estaba consumiendo la vida, gloria a ese Señor, la vida, gloria a ese Señor, se me estaba yendo, hermano Luis. Y en aquel instante, cuando yo vi que la purificación y el rescate estaba a entrar en el horno de fuego, yo tuve que entrar, hermano Luis. Ese proceso yo tuve que tomarlo, yo tuve que hacer lo mío, gloria a ese Señor, Gloria para a hoy Dios. yo poder decir, gracias Señor, porque por tu gracia, por tu misericordia, yo estoy aquí. Así es. Yo tuve que identificarme con este pasaje, hermano Luis, porque yo necesitaba entrar y entender que había un Dios que me iba a librar de ese horno de fuego, pero ¿cómo yo lo iba a saber que me iba a librar del horno de fuego si no entraba en el proceso, Así hermano es. Luis? Si no aceptaba el proceso. Si yo no aceptaba entrar al horno de fuego que Así estaba es. ardiendo 7 veces, yo no iba a entender que hay un Dios verdadero que me amó y que me está amando todos los días de mi vida. Gloria al Gloria a Señor. ese Señor. Por eso yo tengo que hacer toda la palabra mía, gloria a ese Señor. Amén. Tengo que hacerla tan mía, gloria a ese Señor, como mi respirar. Porque Eso es. de lo contrario, hermano, yo no agradaría a Dios. Alabado sea el Señor. Así ¿Por qué no es. agradaría a Dios? Haría caso a lo que el rey me dijera cuando me amenazaba, gloria a ese Señor, de que mi vida iba a fallecer en aquel instante que yo adorara al Dios de los cielos. Alabado sea el Señor. Sí, porque muchas veces el enemigo va a querer que tú te rindas, Que me rinda. que tú te detengas. Entonces nosotros tenemos que poner y usar el entendimiento de por qué es que tantas veces el enemigo quiere que yo me quite. ¿Por qué tantas veces el enemigo susurra en el oído, quítate la vida, ríndete ya? ¿Por qué? Y no tan solo eso, hermano Luis, gloria a ese Señor. El enemigo no quiere que tú entres al proceso. Así es. El enemigo no quiere que entres a la prueba. El enemigo no quiere que entres a la lucha. ¿Por qué? Porque él sabe que en la lucha, si él sabe que Dios te va a dar el respaldo, tú vas a tener más confianza en Eso aquel es. que te va a librar de la prueba. Gloria a ese Señor. Y por tanto, en muchos momentos se quieren librar de todas las pruebas y nos quieren pasar el proceso, hermano Luis. ¿Y Gloria qué a los Dios. lleva a ellos? Irse para el mundo, hermano. Eso es. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, en el proceso, yo sé que yo soy débil y quizás no pueda, pero si en el proceso tú me das la ayuda, yo voy a entender que tú estás conmigo y ahí mi fe va a crecer más. Eso es. Sí, porque él sabe, el enemigo sabe que si nosotros seguimos creyendo en el Dios vivo, él nos va a librar. Y sabe que la prueba nos produce algo maravilloso y algo bien maravilloso que dice la palabra, que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Y si produce paciencia, pues Eso produce es. ¿qué? Algo bueno, hermano Luis. Eso es. Gloria a ese Señor. Y si produce algo bueno, gloria a ese Señor, pues ahí es que yo me quiero deleitar todos los días de mi vida. En lo bueno, gloria a ese Señor. Eso es. Olvidarme de los procesos difíciles, gloria a ese Señor. Pero para esto tenemos que tener mucha confianza y fe. Y no tan solo eso, tenemos que ser llenos, revestidos con la presencia del Dios Altísimo. Porque aquellos hombres, gloria a ese Señor, si no estuvieran revestidos por la obra de Dios, aleluya, ellos iban a negar lo que eran, gloria a ese Señor. Gloria a porque Dios. el miedo lo iba a arropar su vida, gloria a ese Señor, y no iba a permitir que ellos vieran lo sobrenatural. Ellos vieron, aún antes de entrar al proceso, lo sobrenatural. ¿Y Amén. quién era lo sobrenatural, hermano Luis? El Dios de los cielos, Eso es. En el que en ellos habían creído. en el que querían. Poderoso porque, ¿verdad? Como acabaste de explicar anteriormente, hablaste que esos hombres no se contaminaron con la comida. No cambiaron su identidad a pesar de que, vamos a ponerlo así, que el mundo trató de cambiarle su Así identidad. Ellos sabían quiénes eran. Así es. Y yo creo que esto es un mensaje claro para cada uno de ustedes, ¿verdad? Que
tú sepas quién tú eres en Dios. Amén, amén, amén. Que cada uno de nosotros somos importantes para el Señor. Que no creas la voz del enemigo, no le creas lo que dicen de ti, no creas todo lo que el enemigo trata para tumbarte, para arrebatar la bendición que Dios tiene preparada Amén. para cada uno de nosotros. Van a haber procesos, pero sin proceso no hay bendición. Así es. Sin ese proceso, sin ese examen, como uno dice, porque nosotros cogemos los procesos como un examen. Así es. Sin un examen no hay una aprobación. Así es. Y nosotros somos aprobados, gloria a Dios, a través del proceso. Y qué poderoso, queridos hermanos, ¿verdad? Para todos los que se conectaron, ¿verdad? Hace poco, el hermano Luis Rosado, ¿verdad? Estaba hablando, combinando, y me gusta esta dinámica, que combine tu testimonio con la palabra del Señor. Comparando el proceso que él tuvo que pasar cuando aceptó el gran reto, gloria al Señor, y el mejor reto, que es seguir los caminos del Señor. Amén, amén. De una promesa que Dios le había hecho a su esposa, donde él accede, gloria al Señor, a través del proceso, a través del llamado, a través del Espíritu Santo, porque muchas personas piensan que nosotros nos acercamos a Dios cuando es el Espíritu Santo quien nos busca primero a nosotros, amén, quien nos redarguye a nosotros de pecado cuando nosotros tomamos esa decisión. Cuando nosotros llegamos por primera vez a una iglesia, o cuando nosotros por primera vez aceptamos al Señor, fue porque el Espíritu Santo te tocó. Amén, así es. Porque el Espíritu Santo te redarguyó. Porque si hay algo que nosotros tenemos que saber es que el Espíritu Santo está en todo lugar. Amén. La diferencia es que el Espíritu Santo esté en un lugar a que esté dentro, en nosotros. Eso es una gran diferencia. Cuando Jesús está despidiéndose de los discípulos, ¿verdad? El Señor estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo, hermano Luis. Y el Señor le decía, porque el Espíritu Santo estará entre vosotros y él le hará, ¿verdad?, recordar de las palabras que yo le hablé y estará en nosotros. Así mismo es. Hay una gran diferencia en esa oración cuando el Señor, ¿verdad?, le habló a sus discípulos, porque una cosa es que esté entre nosotros y una cosa es que esté en nosotros. En nosotros, gloria al Señor. Ese pasaje, ¿verdad? Gloria al Señor, muy bonito. También lo vimos allá en el aposento alto, gloria al Señor. Dios. Amén. Cuando se recibió la promesa del Espíritu Santo, allí había más gente, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo estaba en los 120, gloria al Señor. Y los que no estaban ahí, gloria al Señor, que estaban solamente visualizando lo que estaba pasando allí, no podían sentir la misma presencia que sintieron aquellos 120, gloria al Señor, porque estaba allí, pero no estaba dentro de ellos, alabado sea el Señor. Eso, amén. Gloria al Señor, ahí es lo que respalda la palabra, ¿verdad?, a lo que estabas hablando hace un momento, hermano Luis. Y siguiendo el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Como bien tú dijiste, hermano Luis, no es igual. Gloria al Señor, pero algo sí sé, hermano y amigo, el proceso que Dios tiene para ti es el proceso de bendición que te va a ayudar a entender Dios está contigo, alabado sea el Señor. El proceso tuyo no va a ser el mismo que el mío, gloria al Señor, pero el fin es el mismo, gloria al Señor. Es que tú y yo seamos salvos, alabado sea el Señor. Aunque sea el proceso diferente, el proceso, gloria al Señor, lleva una misma cosa, gloria al Señor, es que tú y yo seamos salvos, gloria al Señor, por la gracia y la misericordia de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, alabado sea el Señor. ¿Y ese quién es? Jesús. Señor nuestro, alabado sea el Señor, hermano Luis. Ese es Jesús. ¿Qué diferencia tú puedes hablar, verdad, a los que nos escuchan? Siempre me gusta hacer esta pregunta porque siempre testificamos, ¿verdad?, de aquello que nosotros vivimos, ¿no? ¿Qué diferencia tú notas, verdad, en cuanto a procesos? Porque no solamente estamos en proceso cuando estamos en Cristo, sino que cada tiempo en nuestra vida, antes de llegar a los pies de Cristo, también pasamos por diferentes procesos también, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces de esos procesos de antes de llegar a Cristo eran consecuencia posiblemente de muchos de nuestros actos por no conocer de Dios o por no darle la oportunidad a que Dios bregue en nuestra vida, porque es que nosotros vivimos en una isla donde se predica el evangelio en todas las esquinas. Y yo creo que cada uno de nosotros pudo escuchar una palabra, un predicador desde cuando éramos pequeños. O siempre se nos inculcó a Dios, a Jesús, que murió por nosotros.
Siempre se nos inculcó eso, pero yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre tú conocer en la historia de Jesús a tú conocer al Cristo, ¿verdad? De la historia. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué tú puedes diferenciar entre los procesos que pasabas antes de Cristo a estar a los pies de Cristo y pasar por diferentes procesos también? ¿Cuál es la diferencia que tú puedes decir, espérate? Esta es la diferencia. Bueno, hermano, la diferencia es 360 grados, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Eso Comienzo por ahí, porque yo entiendo que yo pasé por un proceso en la vida pasada, gloria al Señor, donde me pasé las drogas, en el alcohol, gloria al Señor, donde llegué a robar, gloria al Señor. Mi vida era contraria a lo que hoy es, gloria al Señor. Y en el proceso de mi caminar pasado, gloria al Señor, todo proceso que pasaba era desesperado, hermano Luis. Todo lo tomaba con desespero, todo era pelea, gloria al Señor. Yo quería comerme a todo el mundo. Mis palabras no eran las correctas, eran palabras negativas en todo instante, gloria al Señor. Pero en el proceso de conocer al Señor, hermano Luis, eso fue un cambio tan radical, un 360 grados en un instante, hermano Luis, que yo me veo en el espejo todavía hoy, yo digo, gloria al Señor, porque tú eres grande, Señor. Porque sé que lo que yo era, ya yo no soy, Señor. Amén. Y lo soy por tu gracia, por tu misericordia. Hoy yo tomo las cosas de una manera tan distinta, hermano Luis, que cuando pasa el proceso yo me quedo como, aquí no está pasando nada. Esa es la paciencia que estábamos hablando. Y el hermano, mi esposa en muchos momentos y muchas personas que me conocen me dicen, yo no sé cómo tú puedes actuar de esa manera, gloria a ese Señor, y yo tampoco lo sé, pero el Espíritu Santo es el que me lo hace saber, gloria a ese Señor, cómo es que yo puedo hacer estas cosas, porque por mis fuerzas como ser humano yo no podría, hermano Luis, pero por las fuerzas que me da aquel que me llamó de las tinieblas a la luz, y por la fuerza que el Espíritu Santo, en el cual fuimos sellados, gloria a ese Señor, por ella es que hoy puedo decir, estoy tranquilo en medio de la prueba. Sí, que la diferencia notable siempre va a ser la paciencia en medio de la prueba. La paciencia. La paz. El apóstol Pablo escribió, ¿verdad?, sobre la paz que sobrepasa todo el entendimiento. O sea, la paz que Dios da no es la misma paz que da el mundo. Amén. La paz que da el mundo es ausencia de problema. La paz que Dios da no es ausencia de problema. Es que en medio del problema Dios te va a dar la paz. Así es. Esa es la gran diferencia entre las dos paz que existen, ¿no? La paz del mundo y la paz de Dios. Entonces, ¿verdad? Tu referencia, ¿no? Lo que tú estabas explicando es que la diferencia que tú puedes notar antes de los pies de Cristo y después de llegar a la presencia del Señor es que en medio de cada situación el Señor te da la tranquilidad, te da la paz. Me da la paz. En medio de aquella tormenta que se levantó, gloria a ese Señor, en el momento que yo me encontraba en la barca, gloria a ese Señor, yo no veía que dentro de aquella barca estaba el que iba a calmar esa tormenta, gloria a ese Señor. En aquel entonces yo no lo veía, pero en el momento que yo acepté al Señor, gloria a ese Señor, yo pude ver que el que estaba en la barca conmigo era el Dios Todopoderoso, aquel que dijo, cállate y cálmate. Gloria a ese Señor, tempestad, gloria a ese Señor. Y ese mismo Dios, gloria a ese Señor, haciendo referencia a lo que estábamos hablando del pasado y en el presente. Gloria a ese Señor. En el pasado yo no veía al Señor que estaba conmigo, pero hoy yo puedo ver que el Señor está conmigo y Él me va a dar el aliento y la seguridad, gloria a ese Señor, para yo sentirme en paz. Por eso es que yo me siento en paz y en paciencia. Y me pueden decir lo que me digan por ahí, gloria a ese Señor, y pueden hablar cosas de mí que no son y todas estas cosas, hermano Luis. Pero de todo ello yo le permito al Señor que sea el instrumento correcto, el real, para la solución a lo que estoy pasando, hermano. Como consejo espiritual, la verdad, gloria al Señor, porque todo lo que nosotros hacemos y decimos tiene que ser bajo el Espíritu, gloria al Señor. Y el consejo que yo te puedo dar es que aún en medio del proceso confíes, creas que Dios está ahí en ese proceso. Que el Señor Jesucristo no te ha dejado ni te va a dejar, gloria a ese Señor. Que el Señor Jesucristo está dispuesto a cambiar tu lamento en baile, alabado sea el Señor. Que todo proceso tiene solución, gloria a ese Señor. Que cuando tú creas y el enemigo te haga creer que no hay solución, que te vas a morir y que en el proceso
te vas a tener que meter en el horno y ahí vas a morir, gloria al Señor. Que aunque el enemigo te quiera pintar todas estas cosas, creas como creyeron estos 3 hombres en el libro de Daniel, gloria al Señor, de que Dios te va a rescatar y te va a librar de todo mal. Gloria al Señor, no desmayes, mantente firme, mantente creyendo, gloria al Señor. Pero para tú y yo creer en que Dios es real, tenemos que experimentarlo personalmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano Luis? Lo vamos a hacer escudriñando la palabra, que es reconociendo y buscando información de quién es Jesús en el cual nosotros hemos creído. Gloria al Señor, que no sea simplemente porque lo escuché de fulano o de fulana, alabado sea el Señor, lo que me dijeron que era Jesús. No, que yo entienda que es real, que lo sienta, hermano Luis. Así es. ¿Cómo yo lo voy a sentir? ¿Cómo yo voy a saber que es real mi Dios? Alabado sea el Señor. Pues hermano, que cuando yo leo la palabra, mira, algo que yo tomé en el comienzo del Evangelio, hermano Luis, algo que yo tomé muy importante y lo tomé bien en serio. Mi pastor en aquel entonces, gloria al Señor, donde yo me convertí, me dijo estas palabras a mí: tú quieres reconocer respuesta a todos tus asuntos, lee la Biblia. Eso es. Abre la Biblia y donde caigas abierta la Biblia, ahí lee. Gloria sea al Señor. Y busca que Dios te va a dar, gloria sea al Señor, la palabra que tú tanto necesitas. Pero tenemos que hacerlo con fe. Eso es. Porque si no lo hacemos con fe, hay que tener entendimiento también, hermano. El enemigo se sabe la Biblia de arriba abajo también. Sí. Se la mencionó a Jesús en el desierto. Y tenemos que tener entendimiento también, porque hay palabras aquí en la Biblia que si las abrimos y nos dice, pues, nos van a mandar a hacer cosas que no tenemos ni que hacer, hermano Luis. Gloria a ese Señor. Pero nosotros vamos a entender esta palabra cuando vamos a lo que se llama hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La real interpretación de la palabra. Amén. Gloria a ese Señor. Y la real interpretación de la palabra me la da ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Es el que nos enseña. Y cuando tú y yo vamos bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, vas a entender el proceso por el cual tú estás pasando. Gloria a Dios. Cuando tú tienes presencia del Espíritu Santo de Dios, vas a entender el por qué Dios quiere que tú pases por ahí. Alabado sea el Señor. Dios te está moldeando, te está haciendo una persona fuerte, firme, para que cuando vengan las circunstancias del mundo a decirte, ya tú no vas a hacer para adelante, te voy a encender el horno 7 veces, no creas que vas a morir, sino que todo lo contrario, creas Señor, que vas a ser rescatado. Y si no eres rescatado, di como aquellos 3 hombres, yo voy a seguir creyendo en que Dios es real. Gloria al Señor. Luis, gracias una vez más, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros y que se repita. Amén, estamos a su orden, hermano, gloria al Señor. Y como vuelvo y recalco a todos los que nos están viendo, gloria al Señor, no importa el proceso, no importa el horno que te quieran encender, no importa lo que el enemigo quiera decir de que va a haber muerte, gloria al Señor, no importa lo que quieran ponerte como nombre, gloria al Señor, lo que importa es la salvación de tu alma. Amén.